Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos sean todos a la ciencia de la mente, tu analgésico para la vida moderna. La noche de hoy les saludamos amablemente, como siempre, Ángel García, Patrick Mesa y quien les habla, Luis Viloria. La noche de hoy, 9 de diciembre del año 2022, último episodio de nuestra primera temporada, amigos. ¿Qué les parece? Llegamos al final de la primera. Por fin, Dios mío. Venimos con más sorpresas, pero ya comentaremos un poquito de estas sorpresas al final del episodio. Me quedo. Sorprendente. Bueno, hoy me han pasado cosas, muchachos, bastante extrañas y, o sea, me siento dubitativo acerca de ciertos temas. Me siento inclinado hacia ciertos fenómenos mitológicos o de superstición por acá. No sé si les ha ocurrido a alguno de ustedes. Muy bueno, en estas épocas está todo cargado de supersticiones, de cábalas, ¿no? Bueno, en lo personal, familiarmente, y creo que como la gran mayoría de personas, no solamente aquí, ¿no? En otras latitudes también, eh, son muy comunes los rituales cabalísticos, ¿no? En estas épocas del año. ¿Qué opinas, Patrick? No, claro que sí. Es más, justo que lo mencionan, yo estoy llevando una pulsera de guairuros. No sé si es que alguien sabe qué son los guairuros. Esas semillitas de color rojo con un negro, supuestamente para tener más suerte, ya preparándome para lo que es el año nuevo y las fiestas en general, que está muy arraigado acá. Sí, bueno, total. y en ciertas latitudes hay ciertas figuras que en estos momentos necesitan bastante suerte, si ustedes dos saben a lo que me refiero. Pues sí, bueno, y teniendo en cuenta el contexto político que ha pasado hace poco aquí, aquí, ¿no? Para comenzar, entonces, creo que podríamos hacer un inciso, una breboga con lo que es el mito, o los mitos. Siendo que el mito viene del griego mitos o cuento y se refiere a un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales o extraordinarios, como por ejemplo dioses, monstruos o héroes. El mito en un principio se constituye como una tradición oral y luego, una vez que las sociedades desarrollan la escritura, toman forma literaria. En algunos casos, los mitos constituyen una parte en la cultura de los pueblos y también de algunos sistemas religiosos, cuyos creyentes consideran como algo verdadero. Esto funciona como respaldo narrativo a las creencias centrales de una comunidad. También hay que decir que el mito cumple tres funciones específicas: la de explicar, dar significado y la de ser pragmática. La explicativa sirve para darle una causa o razón a la vida de las personas, como en algunos mitos helénicos o incluso en libros judeocristianos como la Biblia. Por ejemplo, el del Génesis. La función pragmática se puede justificar o tiende a justificar el por qué las cosas son de un modo en particular. Esto ayuda a darle forma a ciertas acciones o estructuras sociales, ya que mediante esta función se pueden establecer, por ejemplo, a decidir quién tiene derecho a gobernar. Hay algunos gobernantes en algunas culturas que son puestos entre comillas por dioses o seres superiores. Y por último, la función del significado en el mito ayuda a ofrecer paz y consuelo o un motivo para seguir adelante ante situaciones adversas a las personas que, repito, tienen dichas creencias. Entonces, hay distintas clases de mitos, como los cosmogónicos, que intentan explicar el origen del mundo y de nuestra especie, el teogónico, que yo creo que sería el más común, y ustedes me pueden decir qué piensan en nuestra sección de comentarios, amigues. Este se enfoca en los dioses y en el cosmos. Y mientras el antropogónico ayuda a dar una explicación religiosa sobre el origen,
sobre el origen de la humanidad, ya que considera que hemos sido creados por un ser o seres superiores. Ahora bien, muchachos, ¿qué opinan ustedes? ¿Tienen algo que agregar, Patrick, Ángel? Quizás puedo decir que es la definición más exacta que he escuchado en toda mi vida sobre los mitos, hombre, en realidad. Adicionalmente a lo que lo que has mencionado, se me viene mucho a la mente aquellas épocas en las que antes nuestros antepasados prehispánicos le prestaban atención a los fenómenos meteorológicos y podían predecir, ¿no? Predecir muchos las, los acontecimientos futuros. Básicamente, mucho se ha centrado en sueños o probablemente en temas de gobiernos, si es que los reyes o las personas que gobernaban en esos momentos iban a tener suerte o iban a perderlo todo. Y buscan una manera de tener unas respuestas, ¿no? Eso me parece muy interesante, que buscan asegurarse y preverse, ¿no? De quizás un acontecimiento pues les pueda salir mal, ¿no? Y tratan de gestionarlo de una forma de solucionar ello para que no les pase, ¿no? Al menos minimizar esos resultados. Me gusta mucho esa idea de que el ser humano busca siempre preverse. No siempre lo hace, pero al final tiene esa intención siempre, ¿no? ¿Qué opinas, Ángel, de lo que menciona Ángel en digo, Luis, en esta definición? Y tal vez quizás complementar, quizás estás de acuerdo en desacuerdo conmigo. Quisiera escucharte. Quiero escuchar tu hermosa voz. Bueno, yo puedo ser, si yo quiero, hoy en día yo puedo ser Ángel también. Sí, totalmente. Depende de cómo te autopercibas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo el día de hoy me autopercibo como Ángel. Sorry, papi. Muy Sorry. bien. Tiene la misma voz. Ok. Bueno, sí, la definición y sus componentes, ¿no? Todos estos patrones que ha dado Luis son muy precisos, ¿no? Muy exactos también. Y claro, yo quisiera centrarme un poquito más o enfocar un poquito más en el punto astrológico, ¿no? Meteorológico, todo este punto. Por lo menos aquí en nuestra cultura, ¿no? La cultura incaica, ¿no? Se centraba mucho en la posición de las estrellas, los astros, en los temas meteorológicos, la Pachamama, ¿no? Que hasta ahora se le rinde culto en ciertas partes, ¿no? Es más, ¿cómo explicarían, no? No lo sé realmente, pero me pongo a pensar, ¿no? Hoy ha habido una pequeña llovizna aquí en Lima, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo lo hubiesen explicado ellos, ¿no? Dentro de su cultura, ¿no? O dentro de sus creencias, ¿no? Claro, tal vez le hubiesen dado un enfoque, estamos teniendo en ciertos lugares épocas de sequía, ¿no? En- Tal vez habrá sido un regalo, ¿no? De las deidades, ¿no? No estoy seguro cómo se llama la deidad de la lluvia, de las nubes, ¿no? Pero tal vez haya sido un regalo, qué sé yo. Muchas formas de enfocarlo, ¿no? Y justamente es este punto importante dentro de los mitos de llegar a creer que algo externo, algo fuera de nosotros, que no tenemos la certeza ni siquiera de que sea verdad, simplemente lo creemos, es una creencia justamente, por ese motivo, llegue a ser real o sea real. Darle este punto de credibilidad de que sea real es la verdadera importancia dentro de la psicología, ¿no? Del campo psicológico, que es lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Y a esto se le llama, sea de parte de los mitos, sea ya otro tipo de creencias, ¿no? Aquí las personas o nuestros oyentes a los que les gusta la ufología, ¿no? O a los que les gustan los temas paranormales, ¿no? Paranormales como la parapsicología, ¿no? El tema de los fantasmas, exorcismos y todas estas cosas, que no se puede tener una certeza como tal, pero hay gente que lo cree, hay personas que lo creen, ¿no? Todo esto englobado, ¿no? Totalmente todo esto englobado, y las creencias también de la suerte, del destino, de la providencia, ¿no? Todas estas creencias también son parte del mismo grupo, a lo que se le llama creencias paranormales, que dicho sea de paso, es una variable científica dentro de la psicología.
Bien, ¿qué opinas acerca de esto, Luis, Patrick? No sé, díganme ustedes, ¿qué opinan acerca de las creencias paranormales? Tal como he dado el concepto en este momento. Patrick. Sí, sí, justamente, no sé, es que hay muchas preguntas que es como que quisiéramos tener respuestas, siempre buscamos, o sea, me pongo en la posición de una persona que escucharía este podcast y diría, tiene razón lo que dice Luis, lo que dice Ángel, y yo lo entiendo como formas de quizás comprender mejor el mundo, ¿no? Tener respuestas, hallar algo, conocer todo o lo que se pueda, ¿no? Y eso da cierta calma o te da cierto control. Pero hasta qué punto esas interpretaciones, esas explicaciones o conexiones que hacemos entre eventos inconexos, pues sí son útiles, ¿no? O sea, o más que todo son entretenimiento. Yo imagino que hasta cierto punto los que hacen esas conexiones lo hacen hasta cierto punto para burlarse o para ver qué tanta gente cae con esas interpretaciones o formas de pensar y se burlan, ¿no? O sea, yo entre mis adentros digo, hay personas que lo crean adrede y hay unos incautos que caen. Como estafas, más o menos. Debe ser tu propio jefe, ¿no? Sí, causa, sí. Ok. Bueno, sí, ¿no? Y quiero centrarme un poquito ahí en el punto de control, ¿no? Y claro, esta forma de darle las interpretaciones o buscar una respuesta a diferentes cosas que ocurren en nuestra vida, en nuestro diario acontecer, incluso en la vida de otras personas, ¿no? Esto tiene un nombre, ¿no? Y esto es una atribución del locus de control externo. No sé si lo hayas escuchado, lo conozcas, Patrick, por ahí. Claro, claro. ¿Te refieres a, digamos, esa interpretación que uno hace sobre sus propias capacidades frente a los acontecimientos que puedan pasar en el mundo? En el locus externo, imagino que se percibe con un poco de pocas capacidades, se nota más indefenso y los resultados que obtiene se los atribuye a factores externos y no tanto a sí mismo. Excelente, ¿no? Claro, ese es básicamente, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es la percepción, ¿no? Que tiene una persona, de dónde se localiza, ¿no? El agente causal, ¿no? Y ahí tengamos en cuenta eso, ¿no? El agente causal de los acontecimientos de su vida cotidiana, ¿no? Es decir, darle la respuesta del por qué suceden las cosas, ¿no? Externamente es esto, ¿no? Buscar una respuesta externa a un causal natural propio del acontecer diario, ¿no? Que es justamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Es algo bien importante, porque el locus de control externo, por lo menos, eh, si bien es algo que a veces puede darse de manera natural, es un rasgo psicopatológico. Es más, es un rasgo transdiagnóstico también. Y más últimamente se ha ido estudiando poco a poco, ¿no? Y se va estudiando cada vez más el tema de locus de control externo, que está muy asociado con síntomas de ansiedad, ¿no? O rasgos de ansiedad. Bueno, básicamente, primero fueron hallados estas relaciones entre las creencias paranormales o las supersticiones como tal y los rasgos de ansiedad. No estamos hablando por allá en el año 2007, 2009, incluso más antes, ¿no? Incluso en el 97, ¿no? Recordamos que esta escala de creencias paranormales existe desde hace muchos años. Creo que se creó en el 90, creo, no recuerdo bien, no tengo bien la fecha. Pero más o menos se creó en esa época, ¿no? Entonces, ahí se relacionó con la ansiedad y el tema del locus de control externo. Estamos hablando de algo que es reciente, es de este año, del 2022. Recientemente se ha comenzado a hallar esta explicación, ¿no? Del por qué genera ansiedad, por qué genera esta incertidumbre, ¿no? Es porque estamos yendo hacia el exterior, estamos yendo hacia lo desconocido, no estamos dándole una explicación hacia lo desconocido. Bueno, y es todo un tema ahí que se teoriza, se conceptualiza y se comienza a indagar, ¿no? Entonces, siendo la ansiedad esta capacidad de, o esta característica de preocupación, ¿no? De incertidumbre acerca del futuro, al nosotros externalizar una respuesta que podemos hallar
en otros medios tal vez, comenzamos a nosotros mismos generar ansiedad en nosotros mismos, básicamente. Y esto también se ha asociado, ya en otros años, en otras décadas, este tema de la ansiedad se ha asociado también con una pobre autoeficacia. Es decir, ya no seríamos eficaces internamente, ¿no? No tendríamos respuestas o soluciones tan eficaces como las tendríamos si es que no confiáramos tanto en nuestras supersticiones, en nuestras creencias paranormales. Muy bien, porque otro tema la noche de hoy, precisamente, es el de la superstición o supersticiones. Bien dice Ángel, la superstición acompaña a la humanidad desde que tenemos uso de conciencia. Siempre, y hay que destacar esto, no es nada nuevo igual, siempre han existido conductas supersticiosas y cada cultura tiene las suyas propias. La superstición es una creencia o asociación sin que existan argumentos consensuados que la sostengan. Como por ejemplo, y creo que esto lo conocemos todos, todas y todos, el pensar que llevar una pata de conejo en el llavero, por ejemplo, trae buena suerte. Ya sabemos que no existe ninguna evidencia que demuestre que esto sea así, pero algunas personas lo creen. Y si no, pues que me desmientan aquí en la sección de comentarios. Sigo, pues. Estamos un Nor- poquito agresivos. bueno, como ustedes quieran, no importa, nosotros nos leemos con mucho cariño. Normalmente tratan de acercar la buena suerte o alejar la mala suerte. También se usa para atraer el éxito o evitar el fracaso. Quienes, y esto es interesante, quienes adoptan este sistema de creencias piensan que su vida podría hacerse más sencilla y, en algunos casos, por supuesto, proveerla de amor, dinero, éxito, etc. Estas supersticiones a veces actúan de modo sigiloso. Por ejemplo, el que rompe un espejo, porque supuestamente, y esto es parte de la creencia popular, de la superstición popular, esto augura mala suerte. Sin embargo, aunque no existen argumentos lógicos ni científicos que sostenga dicha aseveración, las personas suelen abrazarse a estas creencias y tienden a condicionar su vida en base a ellas. Y aquí ya cambia un poco la cosa. En algunos casos, esto se puede traducir en pequeños gestos que no importan mucho, pero otras veces pueden llegar a ser verdaderos rituales encadenados. Hay un ritualismo acá. Esto puede influir en el sesgo de confirmación. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque orienta la atención de las personas a datos o eventos que confirman las hipótesis de partida, ignorando o prestando poca atención a aquellos que no lo hacen. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted que me escucha cree en la superstición del gato y ese día se lo cruza, puede que usted culpe a ese encuentro con el gato de todo lo negativo que le pasa durante el día. No sé si Ángel o Patrick tienen algún comentario al respecto. Tengo un montón de sesgos, creo. Tengo varios. Tengo un sesgo, No, sesgo económico, sesgo económico. yo sé que cada vez que hago un podcast me va a ir mal en la semana, por eso digo, no. No. En realidad, yo creo que no hay persona que no tiene que no existe una persona que no tenga sesgo alguno. O específicamente una superstición. Quizás por crianza, o lo vemos en la radio, lo escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión. Por ejemplo, ¿quién no ha visto su horóscopo y dice, wow, sí coincide conmigo? Ese es otro efecto, ¿no? Hay un efecto particular en donde... De eso tal vez Ángel se acuerde un poco más, pero hay un sesgo que fundamenta el horóscopo.
Pero yo creo que todos tenemos sesgos, ¿no? Y los... Bueno, te diré personalmente que supersticiones. yo nunca he creído en el horóscopo. Nunca, ni de niño, Nunca, ni de niña. nunca, nunca, Y tu nunca. mami no sabía por si acaso. Tampoco. No, decía, soy Mi Sagitario, familia no soy cree en el Leo. horóscopo. Eres demasiado Libra, Patrick. Eres demasiado Uy, Libra. es broma. Es que Saturno, papi, Saturno. No, sí. No, es bien heavy, ¿no? Ese tema de las supersticiones, porque imagínate que conoces a alguien, una chica que conoces, no sé, utilizando Tinder, por ejemplo, y tú estás bien informado, buscas causas externas, no sé, tienes un buen locus de control, locus interno, y conoces una chica y esa chica te cuenta todas sus travesías, consultando a gurús, a los chamanes, que no le gusta que pase cerca de un gato negro, que empieza a temblar cuando está una escalera apoyada a una pared. Wow, debe ser bien complicado ese tema de las supersticiones porque al final se supone que debe simplificarte la vida, como dijo Luis, pero imagino que en ocasiones se termina pues yendo contra ti, ¿no? Sí, ahí estaríamos entrando también a un tema de TOC, ¿no? Hay un tipo de TOC que justamente hablamos en el programa, ¿no? Un tipo de TOC que es de esto, justamente. No, sí, fácil. No me veo no le veo tanto sentido a seguir tantas supersticiones. Imagino que uno es como que esta frase de todo un poco, hasta cierto punto, no aplica para todo, pero en realidad mucho de lo mismo sí hace daño. En este caso, supersticiones bien fundamentadas son muy dañinas para las personas. No hay que creerse todo lo que dice Internet o las personas más importantes. El internet a veces puede ser un vertedero de pura cosa rara. Sí. Y Excepto justamente, en la ciencia de la mente. oye, Excepto en nuestro espacio. Por eso nos tienen que escuchar. Así sí. es. Dejen un like, dejen un like. Este, Suscríbanse, like, compartan, por favor. más bien, Activen la justamente, campanita. a Patreon, PayPal. esos no son. Pronto, Me pronto, quiero pronto. recordar de que si bien nosotros estamos, o sea, quizás el público que nos escuche es informado, esté estudiando en una universidad, una carrera técnica tal vez, o tenga interés en lo que son ciencias psicológicas y afines a esta, eso no solamente ocurre con personas que no tienen estudios, o sea, uno pensaría que la superstición se elimina cuando uno empieza a estudiar, tiene carreras superiores, sino esto se lleva inclusive a personas que ya tienen estudios, o veámoslo en un ejemplo mucho más claro, en la cinematografía o las producciones de películas, producciones japonesas, que hay lo que existe la tetrafobia, no sé si lo han escuchado tetrafobia, tetra 4, fobia, miedo, ¿sí? Sí, No, no. justo te iba a decir, tetra me suena a 4, ¿no? A tétrada, ¿no? Claro, exactamente. Hay un anime muy conocido, si es que lo conocen, genial, si no, pues pausen el podcast y vayan a verlo, luego regresen y continúen con el podcast luego. Este, se llama Neon Genesis Evangelion. Es un anime, Oh, o sea, un peso pesado ahí en Quien el no lo seinen. conozca le falta vivir, creo yo. Sí, un le gancho falta a una la depresión. infancia. Sí. Este anime ha tenido una serie de producciones posteriores, ¿no? En formato película. Son 4 en total. Evangelion 1.0, 2.0, 3.0 y, no hay, y el 4 debería llamarse 4.0, no lo ponen así, lo ponen 3.0 más 1.0 para que sume 4. Ese es interesante cómo inclusive la propia cultura japonesa o personas que pues no deberían, esperamos que no deberían creer tanto en este tema de supersticiones, pues aún así las cumplen, ¿no? Y es que, por lo que tengo entendido y lo poco que he leído, es que el 4 tiene una semejanza a la hora de pronunciarse con la palabra muerte, y eso es augurio de mala suerte. Entonces, ellos Eso, intentan, en algunos sentidos, exactamente, intentan omitirse el número 4. Inclusive, ha llegado a tal extremo que hay edificios, que saltan del 2, del 3, disculpen, al 5.
No hay Eso 4. justo te iba a decir, porque yo recuerdo mucho que en Japón, por lo menos en los hoteles de Japón, no existe el piso 4. Wow, Y es justamente porque son una cultura bien, bien supersticiosa. Bueno, Japón son bien supersticiosos. En la cultura asiática en general, diría yo. ¿Ven? ¿Ven? Es algo que enriquece lo que digo justamente, Ángel, porque o sea, no solo se centra esta superstición, no es como un germen que es transversalmente a todos los estratos socioeconómicos y transculturalmente, ¿no? Y me parece muy interesante esto, como, digamos, la superstición es parte de, inclusive, del ser humano, ¿no? Sí, bueno, por lo menos acá en Occidente sucede algo, no tenía idea, confieso, sin ninguna pena de ningún tipo, que de verdad no tenía idea de lo del piso 4 en Japón, pero sí sé que hay algunos edificios que por alguna razón omiten el número 13 acá en Occidente. Eh, Se trata de vincular a supersticiones, pero pues también tiene otro origen, otra causa. De momento, me perdonan, no la recuerdo, pero podemos googlear, podemos investigar un poco, luego se las traemos. Pero sí, eh, viene a colación, ya que fue lo primero que pensé cuando comentaste, Patrick, lo del piso número 4 en Japón. Acá en Occidente es el 13. De hecho, por cierto, hay una película muy buena, se llama El piso número 13. Muy buena, se las recomiendo. Anotado, anotado. Pero aparte de este breve inciso cinematográfico y de animación, existen algunos problemas con la superstición, como bien Patrick y Ángel han comentado, ya que la superstición no es mala en sí misma, forma parte, sí, de un conjunto de creencias que habitan en la mente de quienes las consideran como ciertas, ¿no? Sin embargo, esto puede representar un problema cuando alcanza ciertos niveles, como por ejemplo llegar a depender de ciertos amuletos hasta el punto de no sentirse seguro sin ellos. Tal vez ustedes, amigos que nos escuchan, o Patrick o Ángel, conozcan o hayan conocido personas así. La superstición a veces nubla el pensamiento y lo orienta hacia la creencia de ciencias o métodos de baja fiabilidad. Por ejemplo, como bien decía Patrick, el horóscopo, ya que el rendimiento de la persona puede verse afectado si no ha realizado determinados rituales. Por ejemplo, todo esto, todo esto, como bien decía Ángel también, lleva a elevar los niveles de ansiedad y merma la confianza en nuestras capacidades. Depender a tal punto de un objeto o conducta degrada la habilidad que tenemos para lograr las cosas por nosotros mismos. Y es una forma sutil de quitarnos mérito y desviarlo a algo que no lo tiene. ¿Qué opinan los expertos? Me ¿Qué suena, expertos? ¿Qué expertos? me suena mucho a depresión, papu. No sé por qué. A ver, Ángel, confírmamelo. ¿Suena a depresión o es que, o que capaz yo estoy depresivo hoy? Esa es la depresión de la Navidad, que ya hablaremos Xanax. también. Ahí nos llevamos el tema ya después. Todavía no. Pero, bueno, bueno, básicamente todo lo que has dicho, Luis, en primera instancia, este tema es la autoeficacia, ¿no? Esa autoeficacia es el tema de lograr las cosas o de sentirse impedido, ¿no? Al cierto logro de ciertas cosas, ¿no? Que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? En variables psicológicas se le llama autoeficacia como tal, ¿no? No vamos a ser tan eficaces, tan eficientes, se puede decir, no vamos a cumplir nuestras metas de manera normal porque vamos a estar dependiendo de este objeto, de esta creencia o de lo que nos dijo el chamán, ¿no? El chamán, la bruja, qué sé yo, a donde sea que vayan. Vamos a estar dependiendo de esto que nos dijo, ¿no? Y esto genera rumiación, ¿no? No sé si lo he comentado en algún programa, la rumiación es este tema de que es una característica de la ansiedad que te vienen pensamientos invasivos, ¿no? Y te dan vueltas y vueltas en la cabeza todo el día.
Bien, eso pasa con la chamanería, ¿no? Con las brujas, los chamanes, todo esto. Lo que te dicen, como tú te lo crees, va a estar dándote vueltas todo el día, incluso toda la semana, o quién sabe, todo el mes. Y en los peores de los casos, todo el año, ¿no? Porque lo crees, ¿no? Y no solamente pasa con los chamanes, con eso, sino también con los profetas, ¿no? Los profetas, los pastores, qué sé yo, cualquier persona influyente, ¿no? Que te diga algo que no tenga una lógica comprobable, ¿no? Ya es algo que te está introduciendo una superstición, ¿no? Y esto va a quedarse ahí rumiando en la cabeza, ¿no? En tu pensamiento. Eso es lo que sucede. Pero, y como bien lo has comentado, Luis, hay un punto normal dentro de las supersticiones, y como también lo ha comentado Patrick, y hay un punto anormal dentro de las supersticiones. Lo normal sería, bueno, esto de las personas que, bueno, creen un poco, ¿no? En esta cosa, en la otra cosa, pero sin que llegue a afectarles en la vida como tal, ¿no? Sin que llegue a decir, mira, tú eres, qué sé yo, tú eres de tal signo y yo soy de este otro signo, no somos compatibles, ¿no? Me alejo de ti. Eso ya está afectando tu vida. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Estamos dándole demasiada credibilidad. Sin embargo, si tú crees algo, ¿no? Por ejemplo, incluso con el tema de los rezos, ¿no? Si tú rezas hoy o si rezas en las mañanas, vas a estar bien todo el día. Eso también es una superstición, es una creencia paranormal. ¿M? Entonces, eso es algo normal, hasta cierto punto, ¿no? Sin rozar el tema del fanatismo, ¿no? Eso es algo normal, hasta cierto punto. Es más, las personas tendríamos que hacer más este tema de meditación, ¿no? Es parte del mindfulness, ¿no? El rezo es un tipo de meditación. ¿M? Entonces, a ciertos niveles ya roza lo patológico. Y ahora, esta situación se agrava más todavía cuando además de que tu vida dependa de tu creencia supersticiosa o creencia paranormal, tienes una psicopatología ahí como orbe, ¿no? Qué sé yo, un síntoma maníaco, un síntoma depresivo, como bien lo mencionaste, Patrick, un síntoma psicótico por ahí, ¿no? Un brote psicótico o un TOC, ¿no? Si tú le sumas esto, más las creencias irracionales, que es el tema de las creencias paranormales, tienes ahí una bomba, ¿no? Justamente con todo este tema, ¿no? Eh, Ese es el punto, ¿no? Esos son los dos polos y las dos caras de las supersticiones. Así es, tal vez Patrick quiera agregar algo en el tema. Algo más como el primer experimento que sucedió de la conducta supersticiosa con las palomas. No, eso no. La gente quiere escuchar eso, cabrón. Quiere escuchar más Coméntalo, yo sí morbo. quiero. Trata de cómo Skinner, con algunas fallas metodológicas, condicionó a que una paloma emita cualquier conducta y de forma independiente recibía comida. Entonces la paloma empezó a asociar que, por ejemplo, girando sobre su propio eje, dando una vuelta a la derecha, iba a caer comida y en realidad no era cierto, sino que la comida caía independientemente de lo que haga la paloma. Pero la paloma se condicionó pensando de que justamente eso provocaba esa, esa consecuencia, ¿no? Y es muy curioso cómo ese pequeño experimento ha dado pie a todo lo que tú has mencionado, Ángel. Quizás no habrá sido la primera que dio inicio, pero sí es uno de los que más se recuerda. Y me hace pensar bastante, ¿no? Bastante cómo la conducta supersticiosa está en nosotros y, y tal vez pueda perjudicarnos en nuestro día a día. Yo sé que todos tenemos supersticiones, o capaz no nos damos cuenta, es otra cosa. Quizás no somos supersticiosos. Y al final, cada vez que abrazamos a nuestro perrito, sentimos que no va a ir bien el día. No sé, por ejemplo, porque tenemos mascotas. Entonces, esa es una superstición también. Capaz no tan conocida, es más particular, pero aún así se considera superstición, porque no hay ninguna relación entre abrazar a tu perrito antes que te vayas y que tengas un buen día, ¿no? O que tomes
el carro y el primer paso que es con el pie derecho, ¿no? No sé, son cosas así. Siento que hay muchas supersticiones si nos pusiéramos a indagar, pero no estamos en terapia, entonces quizás para otra oportunidad. Sigo contigo, Luis, para que nos des tu opinión sobre lo que estamos hablando. Capaz nos analices acá también. Sí, bueno, precisamente, como bien dicen, hasta cierto punto incluso también depende de la latitud, porque como bien decíamos, ciertas culturas abrazan la superstición hasta cierto punto, mitos, supersticiones que realmente forman parte de la cultura en ciertas latitudes, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que sucede con el vudú en Haití, el vudú pero como religión establecida de Haití, ya en otros lugares, bueno, eh, se considera algo pernicioso, algo oscuro, mal visto, pero realmente es su religión, así como otras personas, bueno, tienen otra religión o que gira en torno al sincretismo africano, bastante común en ciertas latitudes del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica. Entonces, bueno, hasta cierto punto, como observadores, bueno, podemos intentar comprender en lugar de juzgar en algunos casos, ya cuando se vuelve esto un problema, eh, va en detrimento de los individuos o del individuo, pues hay que tomar cartas en el asunto. Confirmo, papi, confirmo. Así Por otro es. lado, amigues, hay ciertas historias acerca de un elemento verde por estas fechas, en esta época del año específicamente. ¿El No árbol? sé si alguno de ustedes, un elemento narrativo, un elemento cultural, un elemento que todos conocemos muy bien, que no es el árbol, no es el árbol en este caso, es, es un ser verde, es un ser verde que, que tiene ciertas cosas en contra de estas fechas. De casualidad, lo interpretó Jim Carrey. Ujú. Se quedó con la morra más buena de la película. Sí, bueno, Jim Carrey ha hecho su papel también, ha contribuido a la cultura popular mediante esa interpretación, ¿no? Pero sí, amigues, les hablamos del Grinch. Del Grinch. ¿Han conocido ustedes a algún Grinch, Ángel, Patrick? Eh, yo mismo soy un Grinch en algunos casos, ¿no? Creo que sí, yo también, causa. Creo que psicología te quema el cerebro en esos sentidos. Pero ya uno empieza a tolerarlo y empieza a fluir un poco más con la gente. Eh, Hay que aprovechar los momentos en familia, ¿no? Los que se puedan. Entonces ya le he bajado un poquito mi intensidad de cringe. Pero sí, no voy a negar que tuve mi faceta más intensa de eso. Sí, bueno, se puede dar también como respuesta como les comentaba fuera de micrófono, a este overbombing, a este bombardeo intenso que ocurre, dicho sea de paso, incluso antes de la fecha decembrina. Mm. Hasta, sí, que realmente es una reiteración ad nauseam por todos los medios, en todas partes, eh, que termina uno diciendo, bueno, sí, ya, bueno, está todo bien, pero por favor, un respiro. Sí, sí.
Aunque te diré que personalmente a mí me encanta todas las épocas navideñas. Me veo todas las películas navideñas que salen. Todas. Eso sí me gusta ver. Bueno, ya en el séptimo arte, bueno, resulta incluso agradable, pues nos trae memorias. Por lo menos también hay algo súper cómico, que es no sé, por lo menos en Perú, pero en una buena cantidad de países, entre los filmes navideños, tenemos a Duro de Matar, con Bruce Willis. Bastante navideño, sí. Por alguna razón tenemos Duro de Matar ya como, como un sinónimo de la Navidad. Sí, eso es bien interesante. Bueno, hay un tema ahí también con el tema de, bueno, con el punto de la Navidad, ¿no? Y con el punto del Grinch, sobre todo el Grinch, ¿no? Este personaje tan pintoresco, tan característico, ¿no? De que decía a las 9 de la mañana, desayuno conmigo, ¿no? 10 de la mañana, salir a correr conmigo, ¿no? 3 de la tarde, almuerzo conmigo. 6 de la tarde, siesta conmigo, ¿no? Todo un detalle, ¿no? Era un personaje muy pintoresco y muy amargado, pero tenía una historia detrás, ¿no? Tenía una historia, tenía todo un lore, como se diría actualmente, ¿no? Tenía un lore ahí que le daba la atmósfera y el ambiente perfecto como para que pueda decir que odiaba la Navidad, ¿no? Y eso mismo sucede en nosotros, sucede en las personas, ¿no? Como les mencioné en un inicio, ¿no? En mi caso, yo a veces soy un poco Grinch, ¿no? Pero es por motivos aparte, ¿no? En mi caso personal, es que el tema navideño, ¿no? Como tal, natividad como tal, no lo celebro, entonces no, no me genera ningún tipo de apreciación en esa parte, ¿no? Pero sí, claro, el tema de la familia, juntarse familiarmente, ¿no? Los regalos, ¿no? Para los Regalos, niños, ¿no? Claro, para los niños, ¿no? Eso regalos, sí, el tema capitalista sí, ¿no? Eso sí. Sí, siempre ha sido, regalos, ¿no? regalos. Claro. Siempre ha sido así, ¿no? Pero hay personas que incluso no van a nada de esto, ¿no? No sé si sea tu caso, Patrick, que detestan o no les gusta o les desagrada todo, absolutamente todo, el tema capitalista, el juntarse en familia, el compartir, qué sé yo, ver las luces, el ambiente y todo lo demás. No sé si sea tu caso, Patrick. Claro, yo creo que sí tenía mi toque de eso, de decir, ah, no, que el comunismo no, el capitalismo, el consumismo, que que nos estamos yendo al diablo con esa cosa, que todo es un pretexto para que consumamos más. Y luego mi mamá decía, hey, hijito, ¿quieres un abrazo? Ya, pues sí, ya. Me pone a llorar después. Pero sí, básicamente eso, ¿no? Es un tema de... No voy a negar de que sí, es un poco tedioso y uno empieza a quejarse bastante de ese tema, pero también me pongo a pensar, ¿qué más se puede hacer? O sea, sí se puede hacer dentro de lo poquito que se tiene capacidad de uno mismo, pero veámoslo del sentido también un poco agradable, ¿no? Sí se puede hacer un poquito de compartir en familia. Imagino que en esas épocas, cuando yo era mucho más adolescente y estaba en época para prepararme para la universidad, quizás fue mi época de rebeldía, imagino. Sí, me siento así como el Grinch. Creo que el Grinch es una etapa de rebeldía que tenemos todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Es ¿Eras esa, rebelde porque el mundo te hizo así? sí, probablemente, sí, sí. Eres rebelde, Pero Patrick. era como rebelde güey, como rebelde güey. Y ya no eres rebelde. Un poquito, un poquito. Cuando hacemos los podcasts a veces, pero no tanto. Ya está domada la fiera de vez en cuando. Ya Eres sucumbió manso. ante la presión social. Ah, a veces digo miau, a veces digo miau. Sí, pues ese es el tema, ¿no? Siento que hay algo latente dentro de toda esa molestia, ese enojo. Mm, hay muchas cosas que aparentemente muestran una cosa, pero por debajo hay otros procesos, ¿no? Que están merodeando, están dando cabida a ello, como si fuera un iceberg, si utilizamos esa metáfora. Y tal vez no, hay tristeza, ¿no? Hay quizás rencor. Hay temas
que causa mucha incomodidad y se expresa mediante la rabia, mediante la crítica exhaustiva, ¿no? Quién sabe, quizás una tristeza extrema, ¿no? Ya que la Navidad se asocia bastante a un compartir, ¿no? A un estar en familia, a un acercamiento de intimidad que para muchas personas la intimidad genera bastante aversión para ellos. Y ya, pues, ¿no? Eso es lo que opinaría en eso. Y no te quito razón, ¿ah? No te quito razón porque, claro, las épocas navideñas, incluso las épocas festivas en general, Navidad, el cumpleaños de una persona, el cumpleaños de uno mismo, incluso, las fiestas patrias, entre otras. Acá, por ejemplo, tenemos el 31 de octubre, no solamente Halloween, sino también el tema de la canción criolla, ¿no? El Día de la Canción Criolla. Y para algunas personas también es extenuante, ¿no? Cansado, ¿no? Y suele ser así, porque sí, de hecho, las épocas festivas aumentan el estrés de la persona. Y si la persona no tiene un buen manejo del estrés, un buen afrontamiento, tiene ahí cosas comorbes detrás, ah, ciertos traumas, ¿no? Ciertas cositas ahí que como que como que lo hacen renegar del mundo y de la vida en general. Entonces, generan esta aversión. Ahora, hay un síndrome llamado el síndrome del Grinch, ¿ya? Que justamente tiene que ver con esto, ¿no? No solamente se da en adolescentes, permítanme decirles eso, se da en personas adultas también, y con más frecuencia de lo que parecería. ¿M? Sin embargo, si recordamos un poco la historia del Grinch, ¿no? De este personaje característico del Grinch, era un ser que vivía deprimido, vivía en depresión porque el mundo lo rechazó, ¿no? Lo insultó, lo humilló y etcétera, etcétera, de cosas que ya seguramente han visto o van a ver en la película, ¿no? En las películas. Ha salido Dejen de una hablar de mí, animada ahora por último. favor. Ujú. Entonces, ¿no? Esto del síndrome del Grinch, si bien aquí en español lo hemos nombrado así, esto proviene desde la década del 50 y se le llama, bueno, al principio se le llamó la neurosis de la Navidad. Ya después, años después, en el 80, si mal no recuerdo, se le llamó depresión navideña, que es justamente esto, ¿no? Esto que venimos comentando, ¿no? Es esta característica de sentirse abrumados, pero a niveles altísimos acerca de no solamente la Navidad, sino de cualquier otra etapa festiva. Pero ya que nos centramos en esta festividad de la Navidad, es en estas etapas, ¿no? Pero ¿por qué, no? ¿Por qué sucede esto, no? Al respecto, Neil Drew en el 2015, ¿no? Redactó un artículo para un blog que ha sido citado bastantes veces en el mundo científico, que básicamente mencionaba, ¿no? Ciertas características que pueden hacer que genere depresión en las personas, ¿no? Estas épocas festivas y la Navidad en específico, ¿no? En primer lugar puso el estrés, ¿no? Que ya les venía comentando, ¿no? Eh, el estrés es algo que no solamente sucede a nivel emocional, ¿no? O psicológico como tal, sino también a nivel químico. Y tengamos en cuenta que en estas épocas del año comenzamos a tener una dieta muy poco saludable, llena de carbohidratos, un cambio en una dieta muy amplia, y no solamente en carbohidratos, sino en grasas también, y más aún en la época navideña y en la época de Año Nuevo, ¿no? Bien, hay hallazgos científicos, ¿no? Y muchos de ellos, dicho sea de paso, que relacionan positivamente este cambio alto en grasas, alto en carbohidratos y alto en azúcares de la dieta con un aumento de no solamente depresión, sino también de ansiedad y del estrés, obviamente, dicho sea de paso, ¿no? Y a esto tengamos en cuenta también de que la gran parte de nuestras emociones básicas, como la tristeza, la alegría, el coraje, la ira, tienen mucho que ver con algo físico, que es la microbiota intestinal. Y esta se va modificando a raíz de todo lo que comemos, ¿no? Es importante cuidar nuestra dieta, sí, pero no a extremos gigantes, ¿no? Porque también viene un poco de bien, un poquito de depresión, un poquito de ansiedad por ahí, ¿no? Tampoco hay que ser tan perfectos. Otra cosa, ¿no? Y justamente estando aquí dentro de la dieta, ¿no? Este autor, Drew, menciona también el consumo de alcohol. En estas épocas aumenta bastante. Y el alcohol, como ya se ha mencionado en
programas anteriores, es un depresivo, no un antidepresivo, sino un depresivo. Y eso está puesto químicamente, biológicamente, entre otras cosas, ¿no? Eso ya está hallado de por sí. Entonces, mientras más alcohol se consuma, más bebidas alcohólicas se consuman, más tendientes vamos a ser a la depresión. Es natural entonces que suceda esto, ¿no? Ya vamos dos y muy grandes, ¿no? El estrés, no solamente psicológico, social, sino también dietético, a base de lo que comemos, y el consumo de alcohol, ¿no? Es un depresivo. A esto súmenle también que en estas épocas del año comienzan las aglomeraciones en temas de trabajo, ¿no? Cerramos el año, en los colegios cierran informes, ¿no? En empresas también tienen que cerrar informes, cerrar conteos, cerrar entre todas las cosas y planear el próximo año, ¿no? Y a los que trabajan de manera independiente igual, están ahí luchando para ver qué más pueden conseguir para su fin de año, ¿no? O para su Navidad, para sus hijos, su familia, sus sobrinos, qué sé yo, entre otras cosas. Esto va a llevar a que las personas duerman menos o alteren sus patrones de sueño, por lo menos. ¿Mm? Y tomen muchísimas más decisiones. Y ahí tenemos dos puntos importantes. Dormir menos, ya sabemos que de por sí es un causante, una de las causas, uno de los disparadores de la depresión y la ansiedad, sobre todo de la depresión. Además de que tomar demasiadas decisiones es un estresor natural que todos tenemos. Entonces es sobrecogedor, ¿no? Es algo sobrecogedor que aumenta nuestro estrés ya de por sí, ¿no? Social, psicológico, ambiental, entre otras cosas, dietético, ¿no? Hay que tener cuidado con esta toma de decisiones tan amplia, ¿no? Demasiadas decisiones nos lleva a estresarnos demasiado también. Bueno, entre otras cosas que escribe aquí Drew, básicamente, menciona una cosa muy importante que tiene que ver con el tema familiar. ¿Por qué a veces o por qué algunas personas no o desean no reunirse? Y ahí viene un tema que justamente hablaba con Patrick y que dicho sea de paso estamos haciendo una investigación al respecto por la evitación experiencial, Uf, por este punto de evitar el dolor, evitar el sufrir o evitar separarse de los familiares en un momento tan cálido y ameno. Entonces, por querer evitar este dolor que pueden sentir, que todos podemos sentir en algún momento, es que evitan reunirse con personas, o reunirse con otras personas, con familiares, y celebrar en general. Porque desean evitar este subidón y ese bajón. Y eso no es otra cosa, es nada más y nada menos que ansiedad y depresión a estados muy altos. Eso, mis queridos amigos, amigues, amiguis, es lo que sucede con el Grinch en la vida real, en las personas, en nosotros. ¿Algún consejo para contrarrestar esto, muchachos? potente. Desde la perspectiva de Patrick, quiero escuchar cómo lo ha ido superando. Exposición progresiva, obviamente. Eso más que todo, ¿no? Ah, recordar personalmente o ver más allá de lo evidente. Personalmente eso me ayuda bastante. Y creo que tiene otros términos, tiene otros procedimientos en terapia, pero no quedarse, ¿no? Con simplemente esos hechos, ¿no? Esa visión tan catastrofista o visiones tan negativas sobre los eventos que pasan, sobre los eventos especiales, ¿no? O sea, hay más dentro de lo que quizás uno ya se va quejando, ¿no? Como mencioné, el hecho de pasar tiempo en familia, ¿hace cuánto tiempo no se pasa tiempo en familia? Cosas pequeñitas en realidad. Es un cambio de perspectiva que no es para nada fácil, requiere bastante tiempo. Y como dije hace unos momentos atrás, crear intimidad con otras personas, acercarse a ellas, mostrarse vulnerable, mostrar ciertos sentimientos que no se le muestran a muchas personas es muy aversivo. Pero ir de a poco siempre ayuda, ¿no? Hacer una pequeña carta, ir a comprar las cosas para preparar la comida, o quién sabe, preparar la comida ese día uno mismo. Son pequeños gestos que van aperturando y haciendo un cambio a lo que normalmente se va haciendo. En, en la perspectiva de esta investigación que estamos haciendo, Ángel y yo,
Y hay una terapia que se sustenta a partir de eso, que es la terapia de aceptación y compromiso, que busca, ¿no?, hacer acciones al fin y al cabo, que vayan en pro de lo que se entiende como valores, aquello que para la persona es importante. Entonces eso es, digamos, la brújula que marca el camino hacia el éxito terapéutico, ¿no? Clarificar valores, qué es importante para tu vida en estos momentos, o en general, ¿no? Y poco a poco empezar a hacer acciones que se encaminen hacia ello. Por ejemplo, a mí me importa mucho lo que es la familia. No lo demuestro mucho, pero a mi manera intento, ¿no?, acercarme a ese valor, a mi forma, a mi paciencia, y ya vemos. Entonces cada uno tiene que explorar qué es lo más importante para ellos y acercarse poco a poco con acciones pequeñas, ¿no? Y luego ir graduándolos para al final ser una persona mucho más unida con su comunidad y seres queridos. Eso diría yo. He combinado mucho de lo que sigo estudiando. Me fascina mucho esta propuesta de investigación en realidad. Por eso mismo lo estamos haciendo Ángel y yo. Pero, pues, ¿qué opinan los demás? Quizás en realidad me gusta escuchar experiencias más allá de la investigación. Me encanta mucho saber qué hacen las demás personas, ¿no?, para lidiar con esos momentos incómodos, sobre todo en estas fiestas, ¿no? Quizás nuestros oyentes puedan comentar algo, si es que pues tienen algo que compartirnos. Nos encantaría leerlos en estos momentos. Nos encantaría recibir sus Patreons también. También. Dicho sea de paso, no estamos en Navidad también. Sí, aguinaldo, aguinaldo. Sí. Bueno, dicho sea de paso, en este artículo de Neil DeGrasse, que se los recomiendo a todos nuestros oyentes, lo vamos a poner en la sección de descripción, en la descripción del episodio en Spotify, en Apple Podcast y en todas las demás plataformas. Va a estar en la sección de descripción. Y en YouTube, en la sección de descripción también. El artículo, el blog se llama Batallando la depresión en la Navidad. Básicamente da las pautas básicas, ¿no? En primer lugar, si tenemos depresión o tristeza cada vez que llega esta etapa de la Navidad, de la festividad, no tener miedo de conversar sobre ello, de hablar sobre ello, con una persona que pueda validar lo que sentimos, ¿no? Tal vez nuestros padres, algunos de nuestros padres, que validen lo que sentimos, pero conversar sobre ello. ¿Mm? Además, si ustedes tienen un familiar o una persona que conozcan que tiene o que presenta estas características, ¿no?, de Grinch en las épocas festivas, darle ese apoyo, ese soporte de escucharlo, o escucharla, o escucharle. Escucharlo simplemente. Muchas veces escuchar ya soluciona muchos problemas. Solamente basta escuchar y no dar ninguna opinión al respecto. A veces cometemos un pequeño error, ¿no? Todos nosotros, con intentar dar una solución que la persona no necesita y que la persona sola va a encontrar. Entonces, comencemos a escuchar más a las personas y comencemos a hablar más con las personas de nuestra mayor confianza, las personas que creamos que nos van a validar. Y si no tenemos ninguna persona así en nuestro entorno, acudamos a un profesional de la salud. ¿Mm? También es importante darse un espacio, así como lo mencionó Patrick, un espacio, así sea pequeño, corto, paso a paso, tampoco se metan de lleno en todo lo que es las festividades. Poco a poco, a navegar ahí, mirar tal vez desde lejos primero, comenzar a observar, después poner un pie, una mano, un brazo, hasta meterse de lleno, ¿no? Poco a poco. Nada va a suceder en un año ni en una fecha. Recordemos que también la Navidad es solamente una vez al año. Entonces, es poco a poco, ¿no? Tampoco desesperarse por ello y comprender, desde la otra posición, comprender a la persona que pueda estar pasando sobre esto. Y algo que menciona Neil Drew, muy importante, darles amor. ¿Mm? Expresarles afecto, amor, cariño, que se sienta feliz y amado, o amada, o amade, o amadex.
la persona. ¿Mm? Que Te están quiero, Patrick. ahí. Yo Hacerle te amo, sentir porque yo te amo. un momento sentimentalista aquí. Los quiero, Bien, chiques. es importante expresar siempre esto. Hacerles sentir que están ahí, que pueden contar con ustedes. Tal vez ese sea el mejor regalo que pueda recibir esa persona de Navidad. Y no un objeto, no una cosa, qué sé yo, del mundo capitalista, ¿no? Del consumismo, ¿no? Ah, A veces, como lo escuché en una canción, solamente el mundo necesita amor, ¿no? Hay que tener un poquito más de tolerancia y paciencia al respecto. ¿Qué opinan? Dicho sea de paso, Bueno, los quiero, Te chicos. ayudo. quiero, chiques. Bueno, Mm, realmente yo suscribo tus comentarios, Ángel, y los tuyos también, Patrick. También como un pequeño aporte, pienso que en cierta medida, parte del bajón anímico propio de esta fecha viene dado, si bien entre otras cosas, también porque, como bien mencionan, es un cierre de ciclo. ¿Pero por qué? Bueno, nuestra sociedad se rige por el calendario gregoriano. Tenemos 12 meses, ya diciembre es el cierre, o sea, es como que lo último. Y ya digamos que a esta altura o en este mes, ya cuando ha pasado todo el año, si nos regimos, por supuesto, por este calendario, se hace a veces incluso involuntariamente una una revisión de logros, de metas. Muchas personas podrían encontrarse en una posición quizás que no les guste o se sientan estancados o piensan que no han logrado mucho, que no han hecho mucho. Y eso generalmente podría venir acompañado de estados anímicos depresivos, de estados anímicos bajos. Em, y si bien hacer una introspección o un análisis muy personal, em, quizás ya llegar a ese extremo no sea recomendable. Una cosa es, por supuesto, estar consciente, pues, de nuestros logros, de nuestros fracasos, ¿por qué no? Eh, pero ya otra muy distinta es como caer en una espiral de negatividad, ya sobre todo, como bien lo comentas, en esta fecha, que llegue a formar parte de una depresión navideña. También, por supuesto, inciden otros factores culturales, sociales. Eh, pero si bien eso es cierto, quizás a veces se sea muy duro la persona consigo mismo. Quizás quienes nos escuchen deban evitar este tipo de conductas, como esta autoflagelación, si se quiere. Siempre confirmo. hay cosas, sí, siempre hay cosas por las cuales estar orgulloso, ¿verdad? Incluso solo por el hecho de estar aquí en este momento, o sea, em, porque realmente, bueno, ya resulta un poco más profundo el adentrarse en el porqué de cada persona que pueda estar pasando o estar teniendo este estado anímico en este momento. Pero realmente no considero que sea necesario llegar a tanto. No les digo que sus situaciones no importan o que
todo es maravilloso, todo es lindo y bello, porque bueno, tampoco es que se deba generar un sesgo, pero sí un sano balance y tratar de estar lo mejor posible también. No está mal, repito, hacer una autoevaluación, introspección, nada de eso. Pero siempre está esa persona con un pesar de debería haber hecho más, no hice suficiente o estoy estancado, esta clase de cosas, ¿no? Entonces, si bien es maravilloso y excelente, como el camino hacia la excelencia personal, hacia el progreso, eh, no se debería caer en esto, de verdad. No lo veo como algo bueno, como algo positivo. Sí, mi rey. Muy de acuerdo contigo en realidad. Claro, no es Confirmo positivo todo. para nada. Y bueno, sobre lo que mencionas, ¿no? El tema de la autocrítica, el autojuicio, ¿no? A esos niveles. Tiene un nombre, ¿no? Y se le llama autosabotaje, ¿no? Si nos autosaboteamos o estamos por la vida, ¿no? Siempre recalcándonos a nosotros mismos nuestros errores y en vez de resaltar nuestros aciertos, en vez de resaltar nuestros aciertos, básicamente vamos a terminar nosotros mismos destrozando nuestra autoestima. Hay que tener cuidado con eso. Cuando nosotros destrozamos o drenamos nuestra autoestima para darnos cuenta, para comenzar a reconstruirla, es algo muy difícil. Y las personas que han pasado por esto son muchas, es más, incluso nosotros mismos pudimos haber pasado por esto. Es más, personalmente les comento, este año me he sentido así, en cierto mes. Claro, ya lo he superado, ya lo he reflexionado mejor, pero es parte de plantearse objetivos y a veces cumplirlos y a veces no. A veces se cumplen los objetivos, a veces no se cumplen. A veces hay que saber cuándo detenerse, a veces hay que saber hacia dónde estamos yendo realmente. Hay años duros, hay años buenos. Todo depende de tener una buena visión. A veces, y como lo dijo Ortega y Gasset, la vida solamente se basa de perspectivas. Si nos enfocamos por el lado de fracasé o soy un fracaso, estamos teniendo una perspectiva errónea de la vida y de nosotros mismos. En el Jason Height de Patch Adams, donde estoy activamente con ellos, siempre conversando, hay una idea que siempre se comparte, ¿no? Los fracasos no existen, porque del fracaso o de las cosas que no salieron bien, uno puede aprender. Entonces al final ese fracaso que creímos que es un fracaso, no lo es. Por ende, el fracaso no existe. Existe la perspectiva que nosotros le damos a la situación que ocurrió o a lo que está ocurriendo. Hay que aprender a enfocarlo como un trampolín que nos impulse a hacer algo más y no como una piedra o una pared o un muro que nos detenga y nos estanque. A veces solamente se basa en cambiar perspectivas, cambiar el punto de vista. Típicamente se le llama cambiar el chip, ¿no? Es difícil, sí, pero hay que intentarlo. Si no lo intentamos, difícilmente lo vamos a lograr. Y vamos a seguir machacándonos a nosotros mismos, ¿no? Aplastándonos a nosotros mismos. Es importante establecer un estado de paz interna y un estado de equilibrio internos, que era algo de lo que también quería hablar el día de hoy, ¿no? Y qué mejora en este momento y en estas fechas, ¿no?
para justamente hacer mención de esto. Paz o equilibrio en la vida es... Paz y equilibrio en la vida son dos cosas muy importantes. Es el estado no de suprema tranquilidad, sino es el estado de esperanza. Es el estado de tener siempre con nosotros ese sentimiento, esa perspectiva de que todo irá mejor. Y si no va bien, tiene que ir mejor. Y voy a hacer lo necesario para que vaya mejor, sin hacer daño a nadie y sin hacerme daño a mí mismo, estableciendo un equilibrio con todas mis esferas vitales. Un equilibrio en mi esfera personal, un equilibrio en mi esfera familiar, esfera social, esfera educativa, laboral, entre otras, que cada persona pueda tener individualmente. Hay que aprender a equilibrarnos, a equilibrar cada una de las cosas, aprender a agradecer, aprender a perdonar, aprender a soltar sobre todo. Soltar esas piedras, soltar esos traumas, soltar estas cosas que nos atan en nuestra propia mente, en nosotros mismos, en nuestro diario vivir, en nuestras experiencias. Hay que darnos ese tiempo para nosotros mismos, para soltar, para sanar y para poder vivir una vida más armónica. La armonía en la vida es algo que nadie nos lo va a dar, nosotros mismos nos lo otorgamos como el regalo máximo que nos podemos dar. Armonía, paz, equilibrio, felicidad. Son cosas inherentes a nosotros, pero que a veces nuestras propias perspectivas acerca de esto o aquello nos limitan. No seamos un obstáculo para nosotros mismos y comencemos a emprender acciones. Acciones para transformar nuestro interior y con ello ayudar un poco a nuestro entorno. Bien, chicos, ¿qué más tenemos en la agenda el día de hoy? Bueno, por ahí hablaban ciertas personas de ciertas sorpresas que se vienen en ciertos próximos episodios de ciertas próximas temporadas de cierto programa que se llama La Ciencia de la Mente. ¿Quién será? Oh. Sí, 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 sí. Se vienen, como dijo Patrick en el primer episodio, se vienen cositas. ¿Verdad, Patrick? Sí, ya Ángel ha movido mar y tierra para estas sorpresitas que se van a venir el siguiente año. Tenemos para el próximo año, la segunda temporada de La Ciencia de la Mente, tenemos invitados ya confirmados, especiales, investigadores científicos, tanto de Perú como internacionales, que van a venir aquí a nuestro espacio a ser entrevistados y a conversar sobre los temas en los que son especialistas. ¿Cómo lo ven? Maravilla. Estoy preparado para volar. Sería bueno quizás que nuestro público nos dejara algunas preguntas, en dado caso que quieran consultar, que quieran despejar alguna duda, alguna incógnita con estos invitados que con este anuncio que hace Ángel estoy seguro que son de una talla bastante importante. Les adelanto un poco, uno tiene que ver con creatividad y es uno de los más importantes en el mundo. Tiene que ver Me encanta. con el mundo nórdico. Bueno, no nórdico tanto, sino soviético. Ahí, si Oh, alguien conoce ahí sobre esta variable que tiene que ver con habilidades creativas y arte, ahí capaz les puede interesar. Va a ser una entrevista bilingüe, pero hey, ya está confirmado el invitado. caramba, bueno, sí, mi ruso no. Tengo que pulir un poco mi ruso. En inglés, en inglés, en inglés. Ok. Aquí nadie sabe ruso, creo yo.
Y tenemos Pero otros ya también. Ahí saben, por ahí hay uno especial para Patrick, para que no vaya a llorar también después, Patrick, de Muy emoción. bonito. Uf, uf, terapia de abrazos. No, tiene que ver con algo que a ti te gusta, que a ti te apasiona. Mm, los ya. abrazos. Mm. Además de eso, además de eso. El abrazo sutra, ¿no? Uf, Abrazos. Súper. Yo necesito eso de regalo de Navidad, creo. mm. 80 € la hora. Uy, 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 uy. Bien, y se vienen más cosas, ¿ah? Se vienen más cosas. Vamos a abrir pronto, vamos a estar aperturando nuestro canal de Patreon. Se va a hacer realidad el sueño de Luis. ¡Oh! 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 Vamos a estar abriendo nuestro Patreon con contenido exclusivo para los suscriptores. Y también vamos a estar aperturando, Sí. bueno, eso va a depender de cómo vaya la temporada del próximo año. Vamos a estar aperturando video podcast. Ala. Uf, se viene potente el siguiente año, ¿eh? Sí, nos venimos con muchas cosas. Estamos preparando todo ahí. Por eso desde ahora deben suscribirse los que no se han suscrito. Así es. Ay, desde el episodio 8 estamos dejando ahí preguntas en Spotify para quienes nos escuchan desde Spotify. Estamos dejando ahí preguntas para el público, preguntas abiertas, preguntas divertidas en algunos casos. En este episodio no va a ser la sección. Queremos conversar con ustedes, escucharlos, bueno, leerlos y saber un poco más sobre ustedes. Rico. Así es, muchachos. Y con esto creo, y corrígame si me equivoco, que llegamos al final no solo de este episodio, sino, nada más que el de la temporada completa. Y aplausos de la ciencia de la mente. Todo analgésico para la vida moderna. Primera temporada, muchachos. ¿Qué les parece? Aplausos, aplausos para ese logro. Y creíamos que no le íbamos a terminar, ¿verdad? Me terminaron antes que terminar este podcast. Sí, es una experiencia nueva para todos nosotros, creo yo. O bueno, por lo menos para Patrick y para mí es una experiencia nueva. Luis, tú me dirás si es nueva o no esta experiencia. Mm. Eh, Totalmente. bueno, entonces para todos es una experiencia nueva, es una experiencia interesante, creo yo. Me ha agradado compartir este espacio con ustedes, chicos, en esta primera temporada y nos reencontramos en la segunda. Me siento halagado. Ahora nos vamos de vacaciones, disfrutemos nuestras vacaciones por aquí en estas latitudes de verano. Ya regresamos y nos volveremos a encontrar el próximo año. ¿Dónde, Luis? Pues nada más y nada menos que en este espacio que lleva por nombre La Ciencia de la Mente, tu analgésico para la vida moderna. Estamos disponibles en YouTube, en Spotify y, si no me equivoco, en un número importante de plataformas digitales. ¿Correcto, Ángel? Así es, para ser precisos, 23 plataformas. ¡Hala! 23 Estamos como el plataformas. virus, somos como el COVID, creo, estamos en todo el mundo. Nos pueden escuchar desde donde quieran. La A comodidad la hora que quieran. está. Así es, la comodidad está para todos ustedes. Aportando lo que ustedes quieran. También. Y dejen sus dudas, sugerencias o comentarios en la descripción. En el caso de Spotify, creo que hay una ventana de comentarios disponibles o en YouTube lo pueden hacer también. Así es. En Spotify en específico ya están activos los comentarios en audio, así que pueden dejar sus audios para los menos tímidos. Y para los más tímidos pueden enviarnos un mensaje directo. Con emoticones. Claro. Vaya. Bueno, esto ha sido todo por la noche y la temporada y el año. El Que año. está acabando el año, correcto. Así es, ya llegó la Navidad. Ah, no sé la canción, ¿no? Y el año Entonces, nuevo. correcto, el año nuevo.
Desde aquí, desde este espacio, Patrick, ¿quieres enviarles un saludo a nuestros amigos? Celebren Navidad y Año Nuevo, guapos. Traten de no descontrolarse tanto, por favor. No sean tan gris, por favor. Una feliz Navidad y próspero año nuevo para todos nuestros amigos. ¿Verdad, Obvio. Luis? No ingresen a la estadística. Sí, por favor. Entendí la referencia. El placer es todo mío de compartir el espacio con Ángel García. Hasta luego, chicos. Nos reencontraremos pronto. Sí. Patrick Cuídense, Mesa. chicos. Hasta luego, guapos. Cuídense mucho, guapos, guapas, guapex. Y quien les habla, Luis Gloria, agradecidos con Ángel, con Patrick y con todos ustedes por estar con nosotros la noche de hoy y durante toda la temporada, que pueden escuchar cuando les plazca, al momento que les plazca y a la hora que les plazca, porque nosotros somos la ciencia de la mente, todo analgésico para la vida moderna. Nos vemos en una próxima edición. Feliz Navidad, feliz Hanukkah, felices fiestas a todos, todas y todex. Hasta pronto.